Escuchas Ecos de Aed. ¿Qué pasa? Que cuando esto sucede, había esa malinterpretación que él pensaba que yo no quería hacerlo y no era que no Oh, quería, wow. es por el lapso de tiempo. Yo decía, okey, ahorita lo hago, y él pensaba que se lo iba a dar en el momento. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este podcast Ecos Teológicos. En esta hora tenemos con nosotros a Raquel Toledo. Raquel, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Gracias a Dios, muy bien. Muchas gracias, doctora Jessica, por esta invitación a ser parte de esta conversación. Claro que sí. Y estamos abriendo esta temporada que lleva como título, escuche bien, Identidad y vivencias de fe en un contexto multicultural. Y este episodio, como título, ¿qué es ser iglesia en un contexto multicultural? Qué tremendo ese título, Raquel. ¿Por qué no nos hablas un poco de qué quiere decir eso de ser iglesia en un contexto multicultural? Sí, yo nací en Chicago y me crié allá y vine a vivir a Houston, Texas, ya por varios años, y aquí la diversidad en términos de iglesias hispanohablantes, no hay una mayoría, sino que te puedes encontrar con venezolanos, colombianos, puertorriqueños, mexicanos, Centroamérica, Sudamérica. Entonces es algo muy bonito, y a la vez te da la oportunidad de aprender de diferentes, aunque todos hablamos español, aprender sobre la cultura. Y la palabra multicultural quiere decir caracterizado por la convivencia de diversas culturas. Entonces, la convivencia viene siendo la parte, muchas veces, el reto, el desafío, porque uno cree que debe de comer ciertas comidas o debe hablar de cierta manera en Latinoamérica, y ahí es donde te tienes que dar la oportunidad para crecer y educarte. Eh, Eso que dices es tan real. Yo, por ejemplo, nací en Puerto Rico, pero me crié en la Florida, en el estado de la Florida. Y cuando tenía 9 años, pues tuve esa oportunidad de trasladarme. Y fue interesante yo darme cuenta que existía un mundo que no hablaba como yo, ni pensaba como yo, ni vivía como yo. Y esa fue a mis 9, 10 años, fue mi primera experiencia multicultural. Así que cuando mencionaste eso, me sonreí porque me transporté a ese tiempo donde nosotros como familia nos mudamos a los Estados Unidos y tuve esa exposición no tan solo a diferentes nacionalidades latinoamericanas, sino también a diferentes nacionalidades a través del mundo, ¿verdad? Convivir con personas que son de países europeos, países asiáticos y demás. Pero, eh, ¿cómo conviven, Raquel? ¿Cómo conviven y se enriquecen estas diferentes culturas e identidades en el contexto de la iglesia? Háblanos de eso. Algo que se practica, pues me he dado cuenta acá en Houston, en las iglesias, son los grupos con vidas, y creo que eso trae una riqueza muy bonito a la comunidad de fe, porque durante la semana uno se conecta, ya sea por afinidades de donde vives, o si eres profesional, si estás en la universidad, si tienes hijos, si eres soltero. Entonces, además de la afinidad, ahí es donde te da la oportunidad de convivir con los demás, aprender sobre sus culturas. Por ejemplo, cuando mi esposo y yo dirigimos un grupo con vida, pues las personas traen algo para comer. Entonces, ahí te das la oportunidad de también aprender de la cultura en términos de las comidas. Cuando se está hablando, enseñando, ¿verdad? Pues podemos también aprender sobre el idioma, la interpretación. Una palabra en Puerto Rico a lo mejor puede ser diferente en otro país, y viceversa. Y ahí es donde
uno tiene esa comunicación y a la misma vez estás creando esos lazos con otras personas de otros países y aprendiendo, que creo que eso es lo importante. Y dices algo muy clave, que es esa disposición de apertura para aprender, ¿verdad? De darnos cuenta de que existe una pluralidad en medio de la iglesia del Señor, que a lo mejor en nuestros países nativos no la reconocíamos, aunque pudiese haber estado ahí también, pero no la reconocíamos porque no estábamos expuestos a ella. Eh, Háblanos un poco de definiciones, Raquel. Eh, Vamos a contextualizar esta conversación tan importante y tan relevante, ¿verdad? Porque no cabe duda que todos y todas vivimos en contextos multiculturales. Yo puedo decir que el Puerto Rico del 1989, del cual me mudé, migramos a los Estados Unidos, no es el Puerto Rico de hoy. En Puerto Rico hoy día se encuentran muchas nacionalidades, no así hace 35 años y de la misma manera los diferentes lugares donde nosotros y nosotras nos encontramos. Así que danos ciertas definiciones, Raquel, ubícanos en tiempo y espacio. En cuanto a lo que estoy mirando o he observado aquí en Houston, donde vivo, es que muchas veces cuando se habla de hispanos, hay un crecimiento donde hemos podido abarcar y estamos creciendo aún más en términos demográficamente. Entonces, Ujú. cuando se habla de ese tema, pues por lo menos aquí en muchos de los estados en Estados Unidos, los hispanos estamos abarcando mucho terreno y es una oportunidad bonita que tenemos también dentro del contacto de las comunidades de fe, porque aún iglesias anglos hay su ministerio en español y hay esa oportunidad que se le da al ministerio en español para dirigir y hacer iglesia en español, que creo que es una bendición que tenemos acá en los Estados Unidos. Y estamos creciendo y eso es bonito y es importante nosotros también darle esa oportunidad a las nuevas generaciones que se están levantando a que no se olviden de su idioma, que no se olviden de su cultura. Hace algunos años atrás me recuerdo que en una iglesia anglo que asistía, yo y mi esposo, cuando llegaba en septiembre acá en los Estados Unidos se celebra el mes de la hispanidad. Y me acuerdo que en una ocasión los que estaban coordinando, que no eran hispanos, oh, vamos a hacer tacos. Y yo le dije, pero es que tacos no es lo único que comen los, los hispanos, Hispanos. ¿verdad? Porque la conexión muchas veces que hace el americano, el anglo, es eh, la hispanidad viene siendo México. Y yo educando dije, la hispanidad son muchos países y hay variedad de comida, hay variedad de cultura que no nos podemos solamente conectar a un país. Esa es la importancia, ¿verdad?, de reconocer el aspecto multicultural Sí. que no se circunscribe a un solo espacio ni a una sola localidad, sino que, tal y como dice el término, es múltiple, ¿verdad? Este asunto de muchas veces eh, 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 cerrar los grupos pensando de que hispano es igual a esto, cuando hispano es igual a un arcoíris de riqueza de, como dices, cultura, lenguajes, porque dentro de muchos de nuestros países de Centro y Sudamérica reconocemos que hay etnias que tienen sus propios dialectos y sus propias maneras de comunicarse y de convivir. Me parece interesante porque eh, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, que eh, a veces imponemos, ¿verdad? Y yo creo que vivir en una iglesia multicultural requiere ese reconocer de que nuestra cultura o nuestra manera de ser no se puede imponer sobre otras culturas, sino que tenemos que aprender, como bien dices,
unos de los otros para enriquecer, no imponer, sino que enriquecer. Así que Bien. tú que estás expuesta en el contexto donde te encuentras a esto, ¿cómo podemos aprender unos de los otros sin imponer, Raquel? Sí, y esa es una palabra clave, gracias que lo menciona, porque eh, muchas veces, dependiendo la cultura que haya más en ese contexto, en esa iglesia, si hay más puertorriqueños o hay más mexicanos, pues casi siempre pues uno trata, es como que natural de querer imponer, no, tiene que ser de esta manera. Y creo que sentarse en reuniones, la invitación a otros líderes con los cuales se está trabajando, cuando hay algún evento, podemos conectar con la iglesia, reconocer los diferentes países que se están representando en esa iglesia es importante para que ningún país se sienta invisible, y creo que de esa forma nos educamos, porque como bien lo has dicho tú, a veces aún bajo ignorancia o porque uno está orgulloso de su país, se puede como que no darle la Invalidar, ¿verdad? oportunidad a otros a que brillen o a que hablen de su cultura. Y eso puede pasar, pero cuando nos sentamos a la mesa, tenemos la oportunidad de conocer otros líderes o aún familias dentro de la iglesia que están trabajando. Es muy importante. Como líder es muy importante conectar con las personas que sirven en nuestra iglesia y también dar a conocer la cultura, aprender y dar a conocer la cultura de uno. Amén. Eso ciertamente representa retos y desafíos para el liderato de cada iglesia, ¿verdad? Y yo sé que en este tiempo nos escuchan personas y nos ven personas, dependiendo la plataforma que estén escuchando, que viven dentro de contextos donde hay multiculturalidad. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tipo de consejos o qué tipo de recomendaciones o qué tipo de awareness le podemos traer a la gente de esos problemas que se deben abordar y cómo se deben abordar, Raquel? Creo que es importante y di un ejemplo en una charla que estuve presente con AED hace un tiempito atrás. Por ejemplo, yo soy puertorriqueña y mi esposo es de México. Y me acuerdo que al principio de nuestro matrimonio, él por ejemplo, me dice, oh, Raquel, ¿me puedes traer, vamos a decir, un vaso de agua? Y yo, ajá, sí, yo lo traigo ahorita. Para el mexicano, ahorita es luego, después. Perdón, para el mexicano ahorita es ahora, para el puertorriqueño ahorita es Puertorriqueño. luego, después. Ya son 11 años de casada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto sucede, había esa malinterpretación que él pensaba que yo no quería hacerlo y no era que no Oh, quería, wow. es por el lapso de tiempo. Yo decía, okey, ahorita lo hago, y él pensaba que se lo iba a dar en el momento. Y muchas veces, con la pregunta que me haces, doctora Jessica, es importante uno hacer preguntas cuando se está cuando se está planeando un evento, cuando se está hablando, coordinando algo en la iglesia, porque todos hablamos el mismo idioma, no quiere decir que la interpretación es la misma. Entonces, Uy, qué poderoso. sí, es muy importante en vez de que el enemigo tome territorio y te sientas ofendido o ofendida, porque uso esa palabra tan fuerte, o para nosotros eso quiere decir una mala palabra, pero si no se lo dices a la persona no lo va a saber, porque en su país no es una mala palabra o no es una palabra ofensiva. En resumen, la comunicación. La comunicación es tan importante para poder crecer y crecer también en nuestra forma de pensar, nuestra madurez espiritual, porque te afectan todas las áreas
cuando no hay buena comunicación y la interpretación de ciertas palabras, frases, aún chistes. Hay que tener cuidado con los chistes porque puede ser ofensivo en algún país, algo que puede ser un insecto, en el otro puede ser algo muy vulgar. Entonces, son esas cosas entre la riqueza del hispano, de Latinoamérica, querer aprender, especialmente en los Estados Unidos. Faltar en la comunicación. ¿Qué no debe faltar en esa comunicación, Raquel? Creo que es importante cuando te estás comunicando, no debe faltar que la otra persona entienda que verdaderamente tú quieres aprender. Entonces, es muy importante nosotros en la comunicación debe ser una comunicación efectiva, una comunicación donde tú puedas transmitir el deseo que tienes de aprender. Hay una diferencia en que tú digas una palabra que yo no entienda y yo digo, ¿qué quiere decir eso? A que yo verdaderamente diga, Jessica, pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Entonces, aún en nuestro lenguaje corporal, ¿cómo vamos a tratar esa situación? Si estamos en un uno a uno, si estamos en un grupo, podemos tener esa disposición de querer aprender, pero hacerlo de una forma para educarnos y no para burlarnos de ese otro país, ¿verdad? Que está representado en, en nuestro contexto, en nuestra iglesia. Eso es muy importante. Me ha fascinado esta conversación, Raquel, porque el reconocer que somos y hacemos iglesia en un contexto multicultural es abrazar precisamente nuestra identidad y abrazar nuestras vivencias, pero en el abrazar nuestra identidad y nuestras vivencias también abrazamos la identidad de mi hermano y de mi hermana y validamos esa vivencia. Así que para concluir, ¿algún consejo, alguna recomendación, alguna anécdota que nos quieras compartir de qué es ser iglesia en un contexto multicultural? Creo que es importante a lo que mientras hablamos me acordaba de ese versículo que dice, ¿verdad? Es mejor que yo mengüe para que Jesús, estoy parafraseando, podamos resaltar a Cristo. Y creo que en un Amén. contexto multicultural, como líder, como ministro, como pastor, es darnos cuenta cuáles son la minoría en términos en la iglesia. Por ejemplo, si hay 10 puertorriqueños y hay 5 mexicanos y hay un colombiano, vamos a darle la oportunidad a que Colombia resalte para que entonces los demás podamos conocer un poquito de todos, porque en cada iglesia o en muchos contextos hay una mayoría entre los latinos. Entonces, muchas veces la mayoría es la que a lo mejor impone. Vamos a darle la oportunidad a los que son menos en términos de números para que ellos también se sientan parte de y que uno quiera aprender de su cultura y de su gente. Qué hermoso y qué interesante y qué importante, ¿verdad? Porque estas son cosas que vivimos todos los días en nuestras comunidades y ciertamente en nuestras iglesias, pero de repente no nos detenemos para pensarlas. Y qué bueno que tenemos un espacio como este para pensarla y para dialogarla de manera responsable en tiempos como los que estamos viviendo, Sí. que ser una iglesia multicultural es la ley del día y que en ese ser una iglesia multicultural tenemos que abrazar la identidad de cada uno y de cada una y las vivencias que trae esa persona desde su país. Así que gracias, Raquel, por estar en esta hora con nosotros. Gracias a todos y a todas por sintonizarnos. Les invitamos a que no se pierda el próximo episodio en este tiempo de temporada, identidad y vivencias de fe en un contexto multicultural.
En la Asociación para la Educación Teológica Hispana estamos para promover la educación teológica de excelencia, abordando temas de relevancia como este, y nos gozamos de poder contar con Raquel Toledo del Seminario Fuller para este tiempo. Será hasta una próxima ocasión. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.